Este tutorial te servirá para dos cosas importantes que te ayudarán a ahorrar mucho tiempo al crear interfaces. Exportar el tema actual del editor. Como puedes ver, aquí tenemos un botón muy simple, así que vamos a cambiar su diseño usando el tema que trae Godot. Para exportar el tema usaré el nodo principal de la escena. Así que nos dirigimos a su propiedad de temas y creamos un nuevo tema. Después abrimos ese tema y nos dirigimos al botón de administrar elementos del tema. Se nos abrirá la siguiente ventana, así que damos clic en importar elementos. Como puedes ver, aquí tenemos los ajustes del tema que usa Godot por defecto. Pero puede que nosotros estemos usando otro tema, así que daremos clic en editor de temas. Ahora es importante saber qué partes del tema usarás, ya que si usas todas las opciones del tema, será muy pesado y Godot se podría poner lento. Así que para seleccionar un elemento del tema, debes dar clic en los dos checkbox que aparecen a la derecha de su nombre, como lo hice con este botón. Para que veas qué pasa si seleccionamos todas las configuraciones, voy a dar clic en seleccionar con datos. Ahora voy a arrastrar la ventana a la derecha, para que puedas ver los cambios que se realizan en los botones. Y finalmente, daremos clic en importar seleccionados. Esto tardará un poco, pero por lo mientras, puedes notar cómo cambian los botones de nuestro tema, ya que el tema de antes era el que Godot traía por defecto para las interfaces. Así que finalmente daremos clic en cerrar, y en la siguiente ventana daremos clic en OK. Ahora nos dirigimos a la sección de tipos, y veremos que nos aparecen todas las configuraciones que se importaron. En este caso, vamos a seleccionar la de botón. Y en esta parte, podremos ver las configuraciones del tipo de letra. Para que veamos mejor los cambios, nos dirigimos a la sección de estilos de caja. En esta parte, buscamos la que dice normal y la abrimos. Ahora nos dirigimos al color de fondo, y lo cambiamos por otro color, en mi caso usaré el color rojo. Y como puedes ver, el color del botón ha cambiado, así que el tema está funcionando, y puedes usarlo para crear las interfaces de tus juegos. Finalmente, guardaremos nuestro tema, y para hacerlo daremos clic en el botón de guardar. En mi caso, le pondré el mismo nombre que el de la escena y lo guardaré. Por cierto, aquí puedes notar que el color del botón de Godot también ha cambiado, ya que estamos usando su tema. Para solucionarlo solo tenemos que reiniciar el proyecto. Para hacerlo, nos dirigimos a la sección de proyecto, y damos clic en recargar proyecto actual, y se reiniciará el proyecto. Como puedes notar, nuestro proyecto tarda más en cargar, ya que importamos muchas configuraciones del tema, y por esa razón te recomiendo solo importar las opciones que utilices. Importar tema personalizado en Godot. Si ahora nos dirigimos a la sección del editor, podremos ver que los botones regresan a la normalidad. Así que si quieres usar el tema que creaste, debes dirigirte a la sección de temas. Y después, debes dar clic en el botón de tema personalizado. Se abrirá la siguiente ventana, así que aquí debes buscar el tema que creaste. Y en unos segundos, podrás notar cómo vuelve a cambiar el color de los botones. Para confirmar los cambios debes dar clic en el botón de guardar y reiniciar. Y como puedes ver, ahora el tema sí se queda aplicado a tu editor. Quitar el tema personalizado. Si ya no quieres usar el tema que creaste, debes dirigirte a la sección del editor, y después a la sección de temas. Como puedes ver, esta es la ruta donde se encuentra el tema, así que es importante que no muevas el tema de esa ruta o no funcionará tu tema. Para demostrarlo, vamos a dar clic en este botón para eliminar la ruta. Y finalmente, vamos a dar clic en el botón de guardar y reiniciar. Y como puedes ver, ahora ya se aplica el tema del editor que tenías por defecto. Así que ya puedes compartir tus temas con otras personas, o reusarlos en tus juegos para tener una marca personal. Puedes continuar esta serie en la siguiente lista de videos. Y si quieres más videos, te recomiendo suscribirte y dejar un comentario con tus dudas.